Recordaba a Dani, nos recordaba Dani y Joanita, hoy estamos conmemorando la resurrección de nuestro amado Señor. Y hoy vamos a hablar de, ¿en verdad lo estás viendo? Y en verdad lo estamos viendo a Cristo como Él quiere que nosotros lo veamos. Y vamos a estar hablando de un pasaje hermosísimo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Sé que eh, ahorita con el tiempo de Semana Santa, las películas, nosotros recordamos mucho y tenemos muy presente la resurrección de Cristo. Pero este pasaje nos habla de tres maneras diferentes de ver al Señor y ver la resurrección del Señor. Pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable y que Él sea transformando la forma en que nosotros le vemos a Él? Si en verdad lo estamos viendo o simplemente le estamos percibiendo, tenemos una visión simplemente básica de lo que Él es y lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu obra en la cruz. Permite que hoy podamos aprender a ver como tú quieres que nosotros veamos, que realmente te veamos, que realmente podamos decir que hemos visto y hemos creído y que no simplemente tenemos un conocimiento básico de lo que sucede. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy recordamos la vida de un hombre que fue capaz de dividir las épocas en un antes y un después. ¿Quién fue este hombre que hizo que el mundo fuera diferente? Que el mundo se conociera como antes de Cristo y después de Cristo. Este hombre era un hombre eh, completamente diferente a como el mundo había conocido un hombre igual. Según el evangelista de Juan, era el verbo hecho carne, Dios mismo encarnado para salvar al mundo. Era el creador, era la vida, era la luz del mundo, esa luz que necesitaba en un mundo de oscuridad, de tinieblas. Prometía que todos los que le recibieran ya no íbamos a ser unos parias, unos alejados de Dios, sino que ahora íbamos a ser hechos hijos de Dios. Era ese Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Era el Cristo esperado por el pueblo judío, un buen pastor que da su vida por las ovejas. Era el camino al Padre. Y la verdad es que cada relato de los evangelios demostraba que lo que Jesús estaba diciendo era cierto. Y quienes tuvieron la oportunidad de verlo daban testimonio de eso. Decían que él hablaba con autoridad, que enseñaba el reino de Dios, había llegado y su discurso era diferente a todos los discursos que los demás personas, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos del tiempo daban. Además, su discurso estaba acompañado por señales que confirmaba que lo que decía era verdad. Convirtió el agua en vino, sanó a muchos enfermos, dio alimento a una multitud hambrienta, caminó sobre las aguas de un lago profundo, calmó la tempestad en momentos de turbulencia y angustia, mostró su amor por los menos favorecidos y sobre todo murió, pero no solo murió, resucitó y sabía que tenía que pasar por todo esto y que el sufrimiento no era simplemente un sufrimiento vano, sino que iba a dar los frutos necesarios. Cuando nosotros vemos la historia de la muerte de Jesús, podemos ver que para los primeros oyentes, para las primeras personas que estaban presenciando esto, parecía ser que cuando Jesús se enfrenta a la muerte, parecía que todo se había terminado, todo se había derrumbado, su fe se había acabado. Es una escena trágica. Vemos cómo Jesús es entregado, es traicionado por uno de los suyos, es condenado por la justicia y por los dirigentes religiosos, es negado por un gran amigo suyo y el líder principal por Pedro.
Es sentenciado a muerte con la pena más horrible destinada para los más terribles delincuentes y es crucificado al lado de dos ladrones y muere después de ser torturado de una manera despiadada. Pareciera ser que todo se había acabado. Todos sus seguidores huyeron, solo unos pocos permanecieron a su lado, su mamá y otras mujeres, y el discípulo que más amaba, quien es el que escribe esta carta. Y como era costumbre, fue sepultado, envuelto en el sudario y con las vendas que colocaban a los muertos y con especias aromáticas. De todos los que habían visto sus señales, quedaban muy pocos. Estaban con mucho miedo, estaban aterrorizados, estaban huyendo. Sus esperanzas de un Mesías ya no tenía fuerza. Ese Mesías que lo liberara de la opresión de sus enemigos ya no era más sino un sueño fallido. Solo quedaba esconderse y llorar. Pero el Evangelio de Juan no estaba escrito para mostrar una historia de derrota. Este Evangelio, el Evangelio de Juan, está caracterizado por mostrar la gran victoria que los eventos descritos simbolizan para la humanidad: el amor de Dios, la salvación y el triunfo sobre el mal imperante en la humanidad. Es así como llegamos en el relato de Juan al evento que ha cambiado el mundo entero, la historia del mundo. Y lo vemos en Juan capítulo 20, versos del 1 al 9. Y Juan nos los cuenta de la siguiente forma. Voy a leerlo para que nos ubiquemos en este momento tan maravilloso. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro, el otro discípulo, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las sendas y el sudario que se había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Muchos vieron las obras de Jesús, pero ¿cómo las vieron? ¿Cómo las interpretaron? Y ahora nos hace hacernos la siguiente pregunta: ¿en verdad nosotros hemos visto la obra de Jesús? ¿En verdad lo estamos viendo como Él quiere que nosotros lo veamos? El pasaje de hoy nos ilustra tres formas diferentes de cómo vemos a Jesús y utiliza tres verbos para mostrar la acción de ver, pero que son diferentes, que están relacionados con la vista y también con la experiencia de la resurrección. El primer término lo vemos con dos personajes, con María Magdalena y Juan. El primer término es el término solo de mirar, observar o ver simplemente. Esto en griego se llama blepo. Blepo, solo mirar, observar o ver simplemente. Dice así el texto, recordemos el texto. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo con el otro, pero el otro discípulo
corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. El término usado en el original es la forma que significa la percepción física. Ustedes aquí están viendo que la pantalla, ¿cierto? Están viendo la pantalla, me están viéndome a mí predicar. Si ustedes miran a su alrededor, ¿qué ven? De pronto están en su estudio, ven los libros, o de pronto están en la sala, ven el comedor, o de pronto están en su habitación, están viendo lo que persiguen, lo que perciben sus ojos. Este es el término utilizado para la acción de María y de Juan. Significa ver la percepción física, que se opone a la ceguera, es poder ver, simplemente ver. Es la capacidad física de ver lo que está adelante, lo que tenemos adelante. Es nuestra percepción sensitiva, lo que vemos, nuestro sentido de la vista. María Magdalena, ¿qué vio? Solo una piedra corría. Y a veces nosotros, ¿qué vemos? Me pregunto, cuando estamos en diferentes situaciones. Vemos el problema, vemos la dificultad y a veces nos quedamos así, como María Magdalena. Este tipo de visión física y superficial a veces muestra algo que hay en nuestro interior, muestra que hay en nosotros dudas, miedos, incertidumbres. No hay un análisis, simplemente se ve y nada más. El acto de mirar le permite simplemente a María constatar que la piedra no estaba, que la tumba muy posiblemente estaba vacía, aunque ella no se detiene para mirar. Simplemente lo que hace es correr de miedo. Cuando vemos a Jesús de esta forma, no sabemos explicar quién es Dios. Es simplemente decir, es simplemente yo conozco algo del Señor, pero no pasa más que una simple observación, no pasa más que un simple conocimiento. Es una simple señal sin que pase más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Hay algo maravilloso y es que Dios se ha revelado a nosotros de diferentes formas. Dios se ha revelado para que nosotros le conozcamos. Y en su revelación nosotros hemos tenido la experiencia de conocerle. Tenemos algo que se llama la revelación general y es cuando nosotros podemos ver la maravilla de Dios en el universo, podemos ver la naturaleza y podemos decir, aquí tuvo que haber existido una mano creadora poderosa para hacer estas maravillas. Cuando vamos a ver las playas, cuando vamos a ver un paisaje hermoso, cuando vemos el simple hecho de ver nacer un hijo, y nosotros decimos, Dios, aquí tiene que haber un ser que existe, que nos muestra que Dios existe. Pero también nos ha dado una revelación especial a través de esas experiencias que hombres han tenido con Dios y que las han plasmado en los textos sagrados y en nuestro caso en la Biblia. Nosotros podemos ver y conocer ahí quién es Dios y cómo se manifestó, pero a veces este conocimiento se queda simplemente en una observación simple. El otro discípulo, quien precisamente escribe este evangelio, Juan, el discípulo amado, ve un poco más. Dice que él ve la piedra corrida, pero además ve las vendas, pero se abstiene de entrar. Se inclina hacia el interior y ve los lienzos que estaban por la tierra y pareciera ser que va un poco más allá. Es diferente la visión de la mujer, pero el narrador dice que simplemente vio como vio la mujer, de una manera superficial, de una manera simple, de una manera simplemente que le daba una visión temerosa del asunto. ¿Qué vemos nosotros en Jesús, en su resurrección? Una historia, una creencia, algo que simplemente conocemos, que ya se nos vuelve rutinario, que ya sabemos, sí, Semana Santa, entonces el día jueves es la pasión de Cristo, luego es sepultado y ya el día domingo celebramos la resurrección.
En realidad es lo que estamos viendo. En realidad eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Cuando nosotros vemos de esta forma, lo único que podemos ver es lo mismo, las mismas actitudes que tuvieron María y Juan: caos, miedo, incertidumbre. Y tal vez cuando nosotros vemos estas señales que nosotros estamos viendo ahora de tanto caos, tanta destrucción, tal vez nos quedamos viendo solo los momentos difíciles, los momentos complicados, los momentos que, que, que en realidad pues producen esa desesperación y esa falta de fe que nos bloquea y que no nos permiten entrar ni mover. La segunda palabra que nosotros vemos en esta acción de ver, la vemos en la persona de Pedro. Y esta palabra tiene que ver con una vista, una mirada, una preocupación, con cuidado y con solicitud. Dice así el texto: tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. La segunda palabra que utiliza el evangelista es teoreo, que significa empezar a mirar con una vista más incisiva y más detallada. Se detiene en esos objetos y en esas señales de lo que estaba ocurriendo. Se relaciona más con esa actividad científica, con observar con interés, con curiosidad. Estaba indicando que su visión se detiene en esos objetos y estaba escudriñando lo que estaba pasando. Hace un examen cuidadoso de los detalles y de esos objetos observados. Y lleva a la pregunta: ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué en estos momentos no vemos aquí al Señor? ¿Por qué están aquí los lienzos y está aquí estos objetos, la piedra movida? El verbo indica que la visión de Pedro varía con respecto a la de María y al discípulo amado. Pero aquí el narrador deja en suspenso la narración, puesto que no informa cuál fue la reacción de Pedro. Como quisiera que el escritor hubiera puesto la reacción de Pedro, pero no la tenemos. Pero tal vez podríamos llegar a unas deducciones basadas en la personalidad de Pedro, de cuál hubiera sido esa reacción. El que mira como teoreo es aquel que ve como quien se cree que sabe todas las cosas, que da explicaciones de todo. Algunas veces acierta, otras veces se equivoca muy grandemente. Pedro dijo verdades muy profundas. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero también le dijo a Jesús: no te voy a negar, nunca te voy a negar. Trata de buscar las respuestas a través de su conocimiento, a través de su fuerza, a través de su análisis. Busca las respuestas. Y qué bueno por tratar de buscar las respuestas, por estudiar, por indagar, por ver con un poco más de profundidad. Pero el problema consiste en que todo esto, si se queda en teoría o en solo palabras y no se va a la práctica, es algo muerto. Pudiéramos entender los tiempos, pudiéramos analizar todo en base al conocimiento religioso, podríamos conocer la Biblia, podríamos saber cómo orar, utilizar las palabras que son más elocuentes para comunicarnos con Dios. Podríamos, podríamos ser los mejores intérpretes de los textos bíblicos, podríamos realizar un análisis perfecto de nuestro contexto social, cultural, científico. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si esta forma de ver el mundo, si esta forma
de observar el mundo, simplemente se queda en simple conocimiento, pues solo nos vamos a quedar también estáticos sin conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Pero la última verbo utilizado por el discípulo amado fue el término orao, que significa mirar, ver, experimentar, percibir, asegurarse de algo. Y eso tiene que ver con la percepción espiritual que exige que tomemos una decisión. Dice así el texto. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. El objetivo de esta manera de ver es llegar a creer, es llevarnos a la fe, que se llega a través de un proceso que no es un proceso inmediato, que no es un proceso automático, sino que es un proceso gradual que lleva al conocimiento de la persona de Jesús, a una relación profunda con Él y su obra, a un entendimiento de lo que significa Él, a algo que se llama seguimiento. Y recuerdo uno de los lemas de la confra hace algunos años que decía, siguiendo los pasos de Jesús. Eso es lo que nos llama a ver con el término de orao. Y es lo que el discípulo amado empezó a experimentar, empezó a ver para creer. Esto apunta a una visión mucho más profunda que logra traspasar simplemente lo material, los hechos, y empezar a descubrir lo que Dios quiere que está detrás de las cosas. Empieza a descubrir lo que nosotros podemos determinar que se llama la gloria de Dios y lo que Dios quiere hacer. Juan al comienzo solo ve con esos ojos que podía percibir lo que simplemente tenía delante, pero después pasa una visión que lo lleva a la fe, viendo, estaba él viendo lo mismo que vio María Magdalena, lo mismo que vio Pedro, pero en un momento él cree que Jesús había resucitado, que no era simplemente un hecho que muy posiblemente creyó María cuando dice, ¿a dónde se lo llevaron? No sabemos dónde han puesto su cuerpo. Él comienza a ver que era una señal de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios porque había resucitado, que su muerte nos ofrecía esperanza de salvación. Empezó a ver y a creer que la muerte de Jesús y su resurrección era verdad, que habían sido la muerte y que ahora viviría para siempre. Ver y creer en Jesús empodera a Juan y más adelante empodera a muchos más testigos, entre ellos al mismo Pedro y a los demás discípulos, para enfrentar todo lo que se avecinaba, las persecuciones, el hecho de predicar la palabra y ser objeto de maltrato, de prisiones y aún desde la muerte. El permanecer para recibir firmes en la fe, esa esperanza de un consolador que los guiaría y que les daría la fuerza para proclamar el mensaje del Cristo resucitado. El poder ver y creer, como Juan nos invita esta mañana a creer y a ver, los capacita para poder decir y hablar de una manera poderosa y elocuente y enfrentar lo que se viene. El ver y la fe es algo no solo que se conoce, es algo que se vive, es algo que es práctico, que no es un concepto abstracto, que se cree no como simplemente algo que se considera fantasioso y que como el mismo evangelista lo expresa,
es un acto de verdad que no se puede callar. Juan mismo, en el capítulo 21, verso 24, dice lo siguiente, hablando de él mismo. Refiriéndose al mismo Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribo, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. La resurrección de Jesús nos invita a creer, y esta palabra creer en el Evangelio de Juan está relacionado o es sinónimo con el amor. Jesús ama a sus discípulos y nos dice que si le amamos, pues nosotros debemos tener una profunda relación con él y con lo que él quiere que nosotros hagamos, con hacer su voluntad. En el Evangelio de Juan se caracteriza por presentar señales como pruebas indudables de que Jesús es el Hijo de Dios y que sus acciones muestran la presencia divina y su obra salvadora. El reto y el llamado de Juan a presentarnos el asunto de creer y de ver en el texto de la resurrección, de la tumba vacía y de todas las señales plasmadas en su evangelio es que nosotros creamos en Jesús. En este mismo capítulo dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El creer implica realmente verle, entregarle nuestra vida a Él, serle fiel a Jesús, a pesar de esos momentos difíciles, a pesar de esos momentos donde pareciera que todo se derrumbó, a pesar de que cuando sentimos que nuestro piso se movió. Creer y verle realmente es ver a Jesús y comprometernos con Él. Es posible conocerle todo en cuanto se refiere a Jesús. Podemos conocer acerca de su vida a través de la historia, a través de la Biblia, podemos conocer sus dichos, sus discursos, podemos saber sobre sus milagros, podemos saber sobre la oración que Él nos enseñó, podemos conocer sobre su muerte y podemos conocer sobre su resurrección, podemos conocer sobre sus seguidores, sobre la iglesia que se fundó, pero aún así podríamos vivir sin creer. Pero cuando verle conduce a creer, produce una visión genuina del conocimiento de Dios. Es ver la gloria de Dios reflejada en su Hijo. Incluye permanecer en Él como la historia y la parábola de la vid y la viña. Recuerdan que hace unos días predicamos cómo debemos permanecer en Él, cómo a través de permanecer en Él encontramos vida eterna. Y también incluye esa comunión con los demás creyentes. Implica amar a Dios con todas nuestras fuerzas, amar al prójimo como a sí mismo. Implica proclamar el evangelio y no quedarnos callados. Como miramos, de verdad lo hemos visto. Tal vez nos hemos quedado como simplemente con una visión general o un conocimiento básico. O tal vez sí nos hemos preocupado por estudiar, pero nos hemos quedado con un conocimiento intelectual. Pero Juan nos invita a tener una visión que nos lleve a la fe, que nos lleve al seguimiento y que este seguimiento nos dé la fuerza para enfrentar lo que venga. La resurrección de Cristo hizo que estos hombres se enfrentaran todo lo que vinieron, aún hasta la muerte.
De todos los discípulos, solo este discípulo murió de muerte natural. Todo el resto fueron martirizados. La iglesia fue perseguida, pero todo fue porque ellos vieron y creyeron en un Jesucristo que resucitó. ¿Cómo vemos? ¿Realmente lo hemos visto? ¿O simplemente hemos tenido una visión general, una visión básica de él? Hoy el Señor nos invita a verlo con la fe, a creer en él, a amarle, a seguir sus pasos, a pesar de lo que ocurra. Los ateos dicen, y muchas personas dicen, que todo esto es una mentira, que todo esto fue una invención. Pero la verdad es que estas personas que murieron creyendo y murieron defendiendo la verdad del Señor, la verdad de la resurrección. En realidad lo hemos visto. En verdad lo hemos visto. El Señor nos invita a que nosotros empecemos a verle como Él quiere que lo veamos, en la fe. Y eso es un proceso. Qué bueno que el evangelista nos lo enseñe de esta forma. Comenzamos con algo básico, luego con algo más profundo y después con algo que se llama la fe. Y la fe es creer en el Señor y amarle con todo nuestro corazón. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros le veamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ver y creer, que podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos, que podamos amar como Él quiere que nosotros vivamos, que podamos seguir sus pasos, que realmente podamos ser sus discípulos, no simplemente creyentes ahí básicos, no, sino que podamos de verdad seguir sus pasos. Con una esperanza maravillosa que nos da también la resurrección, que hay vida más allá, que es una realidad, y que nosotros también vamos a experimentar la resurrección cuando el Señor así lo disponga. Señor, perdónanos por ver a veces simplemente con la visión de lo que es general o básico, una visión simple. A veces vamos un poco más detallado, empezamos a hacer un análisis, Señor, pero nos quedamos simplemente ahí, inmovilizados, quietos, sin entender, sin comprender. Ayúdanos a ver como tú quieres que nosotros veamos la fe, que podamos creer, que podamos verte y que podamos entender que tú eres realmente el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y cuando creamos, Señor, en ti, podamos amarte, podamos seguir tus pasos, podamos enfrentarnos a todo lo que viene, problemas difíciles, familiares, económicos, de salud, sabiendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, con la esperanza de una eternidad que nos ofrece, no por nuestras obras, porque nada de lo que podamos hacer nos ofrece una salvación, simplemente es tu gracia, pero sí con la esperanza y la certeza de quien hemos creído, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ayúdanos a creer, a ver y a creer, a ver con fe y a ver más allá, Señor, de lo que tú quieres que nosotros veamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad.